Bienvenidas a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez y hoy vamos a hablar sobre una muestra de fe. Vamos a ver sobre Mateo capítulo 15 del 21 al 28 y en este pasaje vamos a ver que Jesús está enseñando a los discípulos una muestra de fe, pero también vamos a ver que esta enseñanza también se puede aplicar para nosotros. Y así quédese con nosotros mientras vemos este pasaje porque se va a poner bueno. Pues de nuevo, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Antes de comenzar, vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento que nos diste. Gracias por este día. Y también te doy gracias por el regalo de tu amor y tu misericordia. En este momento te pido que tomes control de este mensaje. Te pido que uses mi vida. También cada persona que esté escuchando, que puedan abrir sus corazones y también no solamente escuchar tu palabra, pero entender tu palabra para que lo puedan aplicar a sus vidas diarias. Te damos gracias por todo, por tu amor y misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues de nuevo, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que pudieron estar aquí. Entonces, hoy vamos a hablar sobre una muestra de fe. En Mateo capítulo 15, 21 al 28, si no sabe, este es el pasaje sobre la mujer cananea y su hija poseída por demonios. Pero antes de meternos a este pasaje, antes del 21, Jesús está hablando con los fariseos, hablando sobre el pecado, explicándoles qué es el pecado. Le estaba hablando a los fariseos sobre lo que contamina el hombre. Entonces quiero comenzar con leyendo Mateo 15 del 10 al 14. Aquí dice el 10, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó, mi Padre Celestial será desarraigada. Dejarlos son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. Simplemente aquí está diciendo que ellos están en pecados y quieren seguir en pecado. A lo mejor no se dan cuenta, pero yo creo que sí se dan cuenta, pero quieren seguir en pecado. Y así comenzando en el 21, vamos a ir versículo por versículo, comenzando en el 15-21, explicando un poco por qué dice lo que dice. Y para entender, agarrar contexto lo que se va a enseñar aquí. El primer versículo dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Primeramente aquí dice, saliendo Jesús de allí. Aquí Jesús estaba solamente por un ratío. Nomás fue pasando por ahí. Y ya vimos que él estaba con los fariseos hablando con ellos sobre el pecado, que ellos estaban en pecado y no querían sacarse del pecado. Ahora Jesús solo puede pasar tanto tiempo cerca del pecado antes de irse. Si los que le rodean se niegan a dejar su vida del pecado, entonces él, siendo Jesús, se apartará de ellos. Ahora, si hablamos de hoy si nos negamos a dejar nuestra vida de pecado, Jesús no podrá ser parte de nuestras vidas, porque elegimos el pecado en lugar de Él. Y así fue aquí. Los fariseos decidieron estar en pecado y Jesús tenía que apartarse de ellos. Y recuerde que Dios detesta el pecado, lo odia. Proverbios, podemos ver 6, 16 al 19 dice esto.
6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Cuando vivimos en pecado, las escrituras nos dicen que nuestro espíritu está muerto espiritualmente. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero sabemos que cuando aceptamos a Cristo, somos vivificados a través de Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, esto no significa que Él no te quiera. Si tú vives en pecado, no significa que Él te odia a ti. No, no es así. Acuerda lo que dice Romanos 5:8: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que simplemente significa que Él no puede andar con el pecado. Él te ama, pero no puede andar contigo cuando tú estás en pecado. Tienes que alejar el pecado. Los fariseos aquí en el 15, 10 al 14 no querían dejar el pecado, y por eso se tenía que ir de esa área. Ahora, cuando él se fue de ahí, si vemos de nuevo Mateo 15, 21, dice que se fue a la región de Tiro y Sidón. Entonces quiero mostrarles aquí una mapa, a ver si puedo salir aquí. Ok, perfecto. Esta es una mapa muy sencilla de Israel en el tiempo de Jesús. En el capítulo 14 nos enseña que Jesús estaba en la región de Genezaret. Y ahí estaba cuando estaba hablando con los fariseos. Cuando se apartó de allí y llegó, o se fue a Sidón, a Tiro y Sidón, que es acá al norte. Entonces él caminó, y él y sus discípulos y cualquier persona que siguieron a ellos, acá hasta el norte. Esto como quiera es un buen viaje. Fueron en pie, no tenían carro, no tenían caballo, no tenían tren, avión, simplemente sus pies. Y así era. Cuando él caminaba a un área a otro, fue caminos. Pero cuando él iba a una región a otro, lo hacía a propósito. Siempre había una lección, siempre había una enseñanza. Y aquí cuando se fue de Genezaret, un área lleno de pecado, lleno de gente, de los fariseos que no querían dejar el pecado, llegó a otro área, yendo a Tiro y Sidón. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, quiero ver versículo 22 del capítulo 15. Aquí dice: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ok. Entonces, esta señora viajó un largo camino desde Canaán para llegar a donde estaba Cristo. Acuérdese, vimos la mapa que Cristo fue hasta el norte. Estaba en Tiro y Sidón. Y ahí es donde fue la señora. Se fue cuando ella llegó allá, cuando dice la señora decidió ir a donde estaba Jesús. Era un acto de fe. Su fe es lo que la llevó en su viaje. Ella estaba en un área más lejos, pero quería algo. Deseaba que su hija fue sanada porque su hija estaba atormentada por un demonio. Y ella, pues, conociendo
o escuchando los milagros que ya ha hecho Jesús, dijo, ¿sabes qué? Esta es mi oportunidad de poder tener que mi hija sea sana. Entonces fue a buscar a Jesús. Lo buscó. Fue lejos para buscarlo, ¿verdad? Fue en pie buscándolo. Y ya cuando llegó a él, decía, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Imagínate yendo lejos, caminando, cansado. Quién sabe qué tanto fueron, pero fue un buen viaje. Simplemente para que tu hijo o hija sea sano. Pero como una mamá o un papá, si eres pariente, tú tienes ese amor que dice, sabes que yo voy a hacer cualquier cosa que necesito para que mi hijo o hija sea sano. Y pues ya sabía que Jesús había hecho cosas de milagros. Y por eso fue a buscarlo, sabiendo que Jesús es hijo de Dios. Entonces fue por eso dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ok? Entonces su fe es lo que llevó en su viaje. Cuando ella dijo, Señor, hijo de David, está reconociendo las profecías de que Él es Mesías, que Él es elegido o el ungido. Porque no cualquier va a decir hijo de David. Está diciendo hijo de David que tú eres el Mesías que viene del linaje de David. Eran profecías que estas personas ya conocían, que el hijo de David, que iba a ser Mesías, iba a ser el hijo de Dios. El Mesías que las profecías decían que iba a llegar. Entonces cuando ella dijo hijo de David, está reconociendo las profecías que Jesús es el Mesías. ¿Y ella qué pedía? Ella pedía misericordia de Jesús. ¿Qué es la misericordia? La misericordia significa no recibir lo que uno merece. No recibir lo que uno merece. Como cuando uno hace algo mal, merece ser castigado. Así, cuando pedimos la misericordia, es decir, por favor, no me des lo que yo merezco. Cuando uno está en pecado, merecemos la muerte. Pero aquí la Señora está diciendo, pide misericordia, tenga misericordia de mí, es lo que clama. Entonces, todo esto fue un acto de fe. Ella viajando, llegando a donde está Jesús, diciendo, Señor, hijo de David, y diciendo, ten misericordia de mí. Vamos a seguir leyendo, 23 al 25. Aquí dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Entonces Cristo no le respondió de inmediato para que ella pudiera orar más fervientemente, con más celo, en la búsqueda de Jesús, poniéndola a prueba de alguna manera. Lo que él quería ver es saber qué iba a hacer ella cuando él no decía ninguna palabra. Su mentalidad podría haber sido, ¿es este el llamado Mesías? Del que he escuchado tanto sobre donde viajé todo este camino para venir a verlo. ¡Qué decepción! ¿Verdad? Yo vine para buscar el Mesías, la persona que anda sanando a cada persona que toca, ¿verdad? Perdonando pecados. Y yo viajé desde lejos pidiendo un milagro y no me dice nada. ¡Qué decepción! No, su mentalidad fácilmente podría ser así, haber sido así. Pero en cambio, ¿qué hizo ella? Ella le gritó aún más.
y pidiendo ayuda. Señor, ayúdame. Ella gritó aún más, ¿verdad? Dios muchas veces quiere ver cuánto celo tendemos en nuestras oraciones a Él. Si no tenemos respuesta al principio, ¿qué vamos a hacer después de eso? Uno pide oración, pide un milagro y después, vamos a decir el próximo día, que Jesús no hace nada. Ves que el problema sigue existiendo. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Vas a parar de orar? ¿Vas a decir, pues ya no se hizo? ¿Te vas a decepcionar y decir, pues es que no se va a hacer? ¿O es que Dios no me importa? ¿Es que no me está escuchando? No sé. ¿Qué vas a decir? ¿O vas a tener la fe como esta señora y gritar más? Decir, Señor, escúchame. Yo estoy aquí. Ayúdame. En vez de parar, seguir más. No dejar por vencido. Esta señora fácilmente puede decir, ok, yo ya no voy a decir nada más. Cuando Jesús no dijo nada, pero no fue así. Ella siguió gritando más, echándole más ganas, ¿verdad? Y es lo que pasa muchas veces cuando uno no recibe lo que uno espera, se decepciona y dice, pues, a lo mejor Dios simplemente no me escuchó. Dice, a lo mejor hasta se enoja con Dios porque no escuchó su oración o no dio la respuesta que quería, ¿verdad? Pero en vez de llegar a ese punto, ¿por qué no seguimos orando? ¿Por qué no seguimos gritándolo a Dios, clamando más a Él? No dejando de parar, de orar, ¿verdad? Dar otro grito más, ¿verdad? Hasta que Él nos escuche. En Romanos 12:11 dice aquí, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ferviente, siendo con muchas fuerzas, estando así, con muchas ganas, ¿verdad? Sirviendo al Señor, no nomás haciéndolo porque lo tienes que hacer o haciéndolo porque es costumbre, orando porque los demás están orando. No, cuando tú estás buscando algo, tú estás necesitando un milagro, haciéndolo con ganas, haciéndolo sabiendo que Dios lo puede hacer, como esta señora. La fe que ella tuvo es que ella sabía que Él podía sanar a su hija. Por eso fue a buscar a Jesús. No por cualquier razón fue para allá, pero fue a buscar a Jesús porque sabía que Él puede sanar a su hija. Y cuando Jesús respondió sin palabra, ella dijo, voy a seguir clamando porque yo sé que Él puede sanar a mi hija. Y cuando Él no dijo nada, ella siguió clamando porque ella sabía que Él puede salvar y sanar a su hija. No dejar por vencido, ¿verdad? Uno de los principales puntos de énfasis de Jesús durante su ministerio fue tener fe. Y esta era una forma de ayudar a fortalecer de la fe de una persona, empujándolos a esforzarse más. Quiero que pienses de un boxeador profesional. Si un boxeador se retirara cada vez que lo derribaban, que lo tumban, este boxeador se llamaría blando, sin resistencia, sin corazón, uno que se rinde muy fácil, ¿verdad? Pero los duros siempre vuelven a ponerse de pie. Los mejores boxeadores no se dejan por vencidos, se paran de nuevo, luchan contra el dolor y muestran pasión por ganar. Eso es lo que se puede, o sea, lo que se debe hacer aquí. Puedes decir que te tumbó tu circunstancia, pero tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me voy a levantar y de clamar más a Él, decir, Señor, te voy a pedir clamando hasta que recibo este milagro. Y no parar,
puede ser una prueba de fe. Este es el tipo de dureza que Dios quiere crear en nosotros cuando se trata de buscarlo. El tipo de fe que quiere crear en nosotros. Ser apasionado por eso. No buscarlo nomás así. Hola Dios, qué bueno que estás conmigo. No, tener Jesús. Te clamo a ti en este momento porque tú eres Dios. Eres mi Dios. Eres todopoderoso y yo te amo y voy a clamar a ti porque yo sé que tú tienes todo el poder. No renunciar a la primera señal de que no recibimos lo que oramos. Que perdamos la fe en el primer momento en que algo malo no se presente. No, debemos ser duros como clavos en nuestra fe, manteniéndonos firmes sin permitir que nada nos sacude. No dejas que la circunstancia, que lo que estés pasando te deja por vencido, que dices, pues ya se hizo. No, pararse de nuevo firme, sabiendo que Jesús es el Señor, que Jesús tiene todo el poder, sabiendo que la palabra del Señor es verdad y sabiendo que Él todo lo puede hacer. Y para Él nada es imposible y por eso clamamos a Él. Ese es el tipo de fe que esta señora tuvo y que nosotros debemos tener. Vamos a seguir leyendo, vamos a ver el versículo 26 del capítulo 15. Aquí dice, respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y aquí era Jesús hablando a la señora. Los judíos miraban a los gentiles con gran desprecio y los llamaban perrillos o perros en comparación con los israelitas. Entonces, cuando Cristo hizo esta declaración, lo hizo con la intención de enseñar a sus discípulos una lección mientras ponía a prueba la fe de la mujer. Quitar imprudente su atención de Israel en violación de su misión sería como un padre quitando comida de sus hijos para arrojarla a sus mascotas. Y así no se debe hacer. Tenía una misión, Señor, tenía a los elegidos, ¿verdad? Al pueblo de Israel, a los escogidos. Pero lo que estaba enseñando aquí a los discípulos, aunque él decía y llamaba y dijo la palabra echarlo a los perrillos, enseñando que esta señora, que era un gentil, que era un perrillo en comparación a los israelitas, tiene más fe que los judíos, que vimos los fariseos, que son judíos, los escogidos de Israel, no tienen fe. Pero esta señora gentil sí tenía la fe que se requiere, la fe que buscaba Jesús, ¿verdad? Él estaba enseñando a los discípulos, mira, yo reconozco que esta señora es un gentil. Por eso él decía echarlo a los perrillos, ¿verdad? Cuando dicen los perrillos, nomás simplemente decían esa palabra porque estaban metidos en pecado, ¿verdad? En comparación de los israelitas, los gentiles siempre estaban en pecado. Y él reconocía esta palabra, pero estaba enseñando a los discípulos también que mira, esta señora que es un gentil tenía más fe que los judíos mismos, que los escogidos. Vamos a seguir leyendo en el 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow. Ella responde con una respuesta humilde. La humildad es una pieza central del ministerio de Jesús. Uno es la fe, otra es la humildad. Quiero ver unos pasajes hablando sobre eso. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Mateo 28:20 nos enseña, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En la última, Mateo 18:3, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí simplemente ser humilde. Si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que ser humilde. Quiero leer el versículo 28, el último del capítulo 15. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Su fe la sanó, simplemente. Jesús, al enseñar a los discípulos, mostró lo que la gran fe puede hacer, sin importar si eres judío o gentil. Esto también mostraba que Jesús era para todos y no solo para los israelitas. Jesús muchas veces tuvo que perseguir a los discípulos, llamándolos, diciéndolos que les faltaba fe. Ellos mismos le tenían problemas con la fe y entraba una señora gentil para mostrarles cómo se debería hacer. Unos pasajes, Mateo 14:31, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otro ejemplo de poca fe, Mateo 16:8, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros hombres de poca fe? Y por último, Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo. Y aquí nomás son ejemplos que él decía cada vez en cuando, diciéndolos gente de poca fe. A sus discípulos, a las personas escuchando, diciendo, mira, ustedes necesitan fe porque no tienen fe. Por eso dio esta enseñanza. Para mostrarles que la fe puede venir de cualquier lugar. No importa de dónde vienes. De qué ha pasado en tu vida. Lo que importa es la fe que la persona tiene. Aquí, la señora que era gentil, de un pueblo lleno de pecado, fue a buscar al Señor, lo buscó profundamente, fue a caminar hasta donde estaba él, y cuando lo encontró, clamó a él. Y cuando no escuchó la voz de Jesús, ¿qué hizo? Siguió clamando a él. Y cuando Jesús respondió con una respuesta difícil, ¿qué hizo? Siguió respondiendo con una respuesta humilde. Y de ahí Jesús dijo, tu fe te ha dado lo que tú quieres. Tu hija ya fue sanada. Simplemente porque ella siguió clamando y hizo todo eso en fe. Entonces la enseñanza aquí es que no importa tu circunstancia, no importa lo que ha pasado, de dónde vienes, lo que has hecho, el problema que estás, la fe te puede salvar, la fe te puede sanar. Con Dios nada es imposible. No deja la fe. Es una muestra que Él nos ha tratado de enseñar muchas veces. Pero tú eres una persona de poca fe, así como los discípulos. A veces que pasa así, ¿verdad? Pero Él nos enseñó, nos mostró esta enseñanza para darnos cuenta que hay que seguir clamando a Él. Aunque a lo mejor la respuesta no ha llegado, seguir clamando a Él hasta que recibimos la respuesta. Seguir clamando a Jesús, diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Amén. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra que nos da, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te damos gracias, gracias, gracias. En este momento te pido por cada persona que está escuchando, te pido por sus familias, por sus situaciones, por si cualquier persona está enfermos, en problemas, Señor, te pido en este momento que los ayudes, que los sanes, que los libres de cualquier problema, Señor. Y te doy gracias por sus vidas, que los bendigas grandemente a ellos y a sus familias, en sus finanzas, Señor. Bendícelos en cada aspecto de sus vidas. Y te doy gracias por todo, por tu amor, por tu misericordia, por estando con nosotros en cada momento, Señor, por guiándonos en cada paso. En el nombre de Jesús te damos todas las gracias. Amén. Pues, de nuevo, Dios los bendiga. Gracias por estar conmigo en este estudio bíblico. Ojalá que pudieron entender algo que enseñé. Si les gustó, pueden ponerle like al video, pueden compartirlo, y si no lo han hecho, suscríbase a nuestro canal para que puedan seguir recibiendo estudios bíblicos en el futuro. Y pues Dios los bendiga a cada uno de ustedes, Dios los guarde, que estén bien, y pues hasta la próxima. Dios los bendiga. Yo pensaba, y aún así me abrazaste, tú me salvaste, y aquí estoy.